Desde el principio te enfrentarás a una pregunta que a nadie le gusta afrontar, pero que cambia por completo nuestra perspectiva sobre la fe, el propósito y la responsabilidad personal. Imagina descubrir que algo que has repetido durante años quizá nunca haya tenido el efecto que creías, y al mismo tiempo, imagina darte cuenta de que existe una manera mucho más concreta y poderosa de transformar tu realidad, pero que no se parece en nada a lo que te han enseñado. Este video desmontará pieza por pieza una vieja certeza, y al final quizá veas que todo siempre estuvo en tus manos. Desde pequeños nos dicen que hablar con lo divino es esencial, que hay un profundo valor en repetir peticiones, efusiones y promesas. Pero al reflexionar, surge una pregunta casi inevitable. ¿Por qué un ser que supuestamente lo sabe todo, absolutamente todo, sobre ti, necesitaría escuchar algo que ya sabe? Si tus sentimientos, pensamientos e intenciones ya están plenamente expuestos ante él, ¿qué sentido tendría expresarlos de nuevo? A partir de esta simple pregunta, se abre un abismo incómodo. Si lo divino conoce el dolor, las necesidades y los miedos, ¿por qué exigir palabras? ¿Por qué pedirle a una persona angustiada que verbalice su sufrimiento, como si eso aportara algo al conocimiento de quien creó el universo? ¿No resulta extraño que un ser tan magnífico dependa de gestos humanos tan pequeños para actuar? ¿Y si todo ya está decidido? Esa es la inquietud que muchos evitan admitir. Si existe un plan perfecto, definido desde el principio de los tiempos, ¿por qué alguien creería que sus palabras podrían cambiar el curso de los acontecimientos? Es como intentar alterar una película ya rodada simplemente hablándole a la pantalla. Incluso las personas muy religiosas albergan esta duda silenciosa, pero rara vez se permiten explorarla a fondo. Quizás la respuesta resida precisamente en la pregunta que todos evitan. ¿Funciona realmente lo que practicamos por tradición, como dicen? Y si no, ¿por qué tanta gente sigue aferrándose a ello? Aquí es donde comienza la verdadera investigación, y lo que sigue puede sorprenderte mucho más de lo que imaginas. Algunos dicen que hablar con lo divino no se trata de cambiar nada a nuestro alrededor, sino de generar bienestar interior. Una explicación sencilla, casi serena, que parece resolver el dilema. Pero si ese fuera el caso, no estaríamos simplemente hablando con nosotros mismos. Si el único oído que recibe la palabra es el de nuestra propia conciencia, ¿estamos ante la reflexión o ante el diálogo? Otros afirman que la intención no es informar a la divinidad de nada, sino construir una relación con ella. Sin embargo, si este ser es perfecto, completo y autosuficiente, ¿por qué desearía una conexión emocional con criaturas frágiles e imperfectas? ¿Qué ganan los seres ilimitados con la atención limitada de los seres pequeños? Y cuando entramos en el reino de la previsibilidad divina, el cuestionamiento se intensifica. Si este ser ya conoce cada decisión que tomarás, cada duda, cada error, cada señal de fe o debilidad, ¿cómo puede considerarse genuina una relación? ¿Cómo puede haber reciprocidad si el final ya está escrito antes de que nazcas? Aquí es donde la narrativa cobra aún más fuerza al enfrentarnos a situaciones de la vida real. Padres desesperados junto a la cama de un hospital, suplicando con todas sus fuerzas por algo que está fuera de su alcance. Personas que creen que su sinceridad, intensidad o pureza pueden alterar un destino que quizá ya estaba predeterminado. Y cuando ocurre lo peor, solo queda la pregunta: ¿fue falta de fe o simplemente algo inevitable desde el principio? Si has llegado hasta aquí, comenta la frase: quiero entender qué es lo que realmente hace la diferencia. Esto realmente ayuda a mantener viva nuestra conversación y aporta nuevas perspectivas a quienes también están mirando. Al examinar detenidamente la idea de que pedirle algo a lo divino puede cambiar el curso de los acontecimientos, encontramos una contradicción difícil de ignorar. Muchos creen que existe una fuerza invisible que evalúa cada súplica, decidiendo cuándo decir sí,
cuándo decir no y cuándo callar. Pero si la decisión final no depende de la petición, sino de un propósito superior, ¿qué sentido tiene la ilusión de la elección? La sensación es que participamos en un juego cuyo resultado nunca depende realmente de nosotros. Algunos dicen que funciona, pero siempre basándose en historias personales, relatos aislados y narrativas emocionales que no resisten un análisis más minucioso, porque cuando buscamos evidencia clara, observable y repetible, ocurre algo curioso. Ningún caso destaca de forma innegable. Esto plantea la pregunta que muchos evitan. Si un mecanismo tan extendido y ampliamente practicado realmente produjera efectos concretos, ¿no debería ser fácil encontrar resultados sólidos? Estudios serios ya han intentado medir esto. Las personas fueron divididas en grupos, según si recibían o no intercesión espiritual, y fueron analizadas cuidadosamente por equipos de investigación completos. Los hallazgos de estas investigaciones resultan inquietantes para quienes esperaban una confirmación. No hay una diferencia significativa. En algunos casos, el grupo que sabía que la intervención era su objetivo incluso presentó más complicaciones, quizás debido a la carga emocional generada por las expectativas. Y cuando no se ve ninguna diferencia, solo queda intentar justificarla. Surgen explicaciones como el tiempo divino es diferente, o Él sabe qué es lo mejor. Pero esto no resuelve la pregunta central. ¿Por qué pedir algo que ya está decidido? ¿Por qué insistir en un gesto que no produce el efecto prometido cuando hay tantas otras formas humanas de actuar que realmente alteran las realidades? Aún así, la práctica persiste, transmitida de generación en generación, como si fuera parte fundamental de la existencia. Quizás porque admitir que no funciona como creíamos es renunciar a una profunda comodidad. Y quizás porque hay algo aún más inquietante, algo que pocos tienen el valor de afrontar y que empezará a revelarse en las próximas entregas. La idea de que los resultados dependen de una fe suficiente es una de las más crueles jamás creadas. Imaginen a un niño que pierde a un ser querido y, además del dolor, recibe la insinuación de que podría haberse evitado si hubiera creído más. No solo es injusto, sino emocionalmente devastador. Transforma la tragedia en culpa y el sufrimiento en fracaso personal. Esto moldea a personas que cargan con cargas que nunca debieron haber recaído sobre sus hombros. Mientras tanto, muchos de quienes logran sus objetivos tienen acceso a médicos, tratamientos, recursos y redes de apoyo. Estos son factores reales y observables que marcan la diferencia en el resultado final. Pero aún así, cuando algo funciona, es común atribuir el mérito al gesto abstracto, no al esfuerzo humano concreto. Una distorsión que borra el valor de lo que realmente funciona. Esto crea una dinámica peligrosa. Cuando las cosas salen mal, la culpa es de la persona. Cuando salen bien, el mérito recae en la espiritualidad. Un ciclo en el que el individuo pierde autonomía y empieza a creer que todo depende de complacer a una fuerza invisible. Es una especie de dependencia silenciosa que lleva a las personas a dejar de actuar, esperando que alguien superior lo haga por ellas. Y es en este punto que empezamos a ver el impacto social de este hábito. Mientras se cruzan las manos, los problemas se acumulan. Mientras se inclina la cabeza, se dejan de construir soluciones, no por malicia, sino porque creen que el camino más efectivo es esperar, una espera que, la mayoría de las veces, termina en frustración. Pero hay un detalle poco comentado que podría abrir una nueva perspectiva de todo este panorama. ¿Qué pasaría si la verdadera razón para fomentar este tipo de práctica nunca hubiera sido espiritual? Y si hubiera algo detrás que poca gente comprende, pero que transforma por completo nuestra interpretación de siglos de tradición. Lo que sigue podría cambiar tu perspectiva de una forma que jamás hubieras imaginado. Cuando analizamos el acto de pedir ayuda sin que nada cambie, percibimos algo sutil, pero profundamente revelador.
El consuelo que muchos sienten no proviene de la intervención de una fuerza externa, sino de la sensación de haber hecho su parte. Es como si, al pronunciar palabras repetidas durante generaciones, la persona sintiera haber cumplido un ritual necesario para tranquilizar su propia conciencia. Pero el consuelo no es transformación. El alivio no es una solución. Y es en este punto que la línea entre la fe y la costumbre comienza a volverse extremadamente delgada. Algunos argumentan que este acto de hablar con lo divino desarrolla la humildad. Y de hecho, reconocer que no lo controlamos todo puede traer paz. Pero ¿acaso necesitamos arrodillarnos, suplicar e insistir para comprender nuestra insignificancia ante el universo? ¿O se cultivó esta postura precisamente para moldear un comportamiento que beneficia más a quienes están en la cima que a quienes se arrodillan? Otros argumentan que el objetivo nunca fue cambiar la voluntad divina, sino alinear al individuo con ella. Pero esta explicación abre otra herida. Si no se trata de pedir nada, ¿por qué tantas tradiciones insisten en lo contrario? ¿Por qué existen fórmulas, promesas, cadenas y rituales que se venden como si fueran herramientas para obtener bendiciones? La incoherencia es evidente, pero rara vez se cuestiona. Al observar su evolución a lo largo del tiempo, nos damos cuenta de cómo esta práctica se ha adaptado a las necesidades del control social. En las sociedades antiguas, mantener la sumisión de las multitudes era vital. Y no había instrumento más poderoso que convencer a la gente de que su destino dependía de complacer a una entidad que solo sus líderes sabían interpretar. Así, el gesto que debía ser íntimo y sincero se transformó en un mecanismo de control disfrazado de devoción. Pero lo más intrigante es que incluso hoy, con el acceso a la información y la capacidad de cuestionar, esta estructura sigue funcionando. La gente sigue esperando señales externas, soluciones y respuestas, sin darse cuenta de que, a menudo, lo único que realmente cambia algo es la acción humana. Y es precisamente aquí donde comienza una revelación aún más profunda sobre por qué esta práctica sigue siendo tan fuerte hasta el día de hoy. Cuando observamos comunidades enteras que creen que basta con pedir, observamos un patrón claro. Cuanto más dependiente se vuelve una persona de este gesto, menos se da cuenta de su verdadero poder para transformar su propia vida. Se acostumbran a esperar, a dudar, a creer que su voluntad no tiene tanto peso. Es una especie de limitación silenciosa, construida durante siglos, que priva a las personas de la noción de que, de hecho, pueden actuar. Al mismo tiempo, quienes ocupan puestos de autoridad, líderes, instituciones, intermediarios, se benefician enormemente de este comportamiento. Cuando las personas preguntan, no exigen responsabilidades. Cuando confían ciegamente, no cuestionan. Por eso tantas estructuras se dedican a reforzar esta práctica. Mantiene a las masas ocupadas con lo invisible, mientras descuida lo que realmente se puede cambiar en el mundo físico. Y no se trata de faltarle el respeto a las creencias, ni de negar las experiencias individuales. Se trata de comprender que, mientras alguien repite palabras con la esperanza de que algo caiga del cielo, otra persona actúa, decide, crea, transforma. Y, en la vida real, siempre es la acción la que produce impacto. No hay forma de ignorar esto cuando observamos crisis, enfermedades, injusticias y desafíos concretos que solo la mano del hombre puede resolver. Lo cierto es que una sociedad que intercambia acción por esperanza se vuelve vulnerable, y esta vulnerabilidad moldea a generaciones enteras que llegan a creer que la sumisión es una virtud y que la fuerza es arrogancia. Con el tiempo, esto crea ciudadanos que no se ven a sí mismos como protagonistas, sino como dependientes de una voluntad superior que nunca parece responder con claridad. Y es en este punto que empieza a surgir algo muy importante, una pregunta que al afrontarla puede ponerlo todo patas arriba. Porque quizás el problema nunca fue la práctica en sí, sino lo que impide que las personas se den cuenta de sí mismas.
Y cuando finalmente se da cuenta de eso, nada permanece igual. Al observar cómo esta práctica se ha extendido por todo el mundo, nos damos cuenta de que se ha convertido en una especie de reflejo automático. Ante cualquier dificultad, enfermedad, miedo, incertidumbre o pérdida, la primera reacción de muchos es repetir palabras memorizadas, como si un guión invisible estuviera siempre esperando a ser seguido. No porque funcione, sino porque siempre ha sido así. Esta repetición constante crea una sensación de seguridad emocional, incluso si en realidad no ocurre nada concreto en el entorno externo. Y hay algo muy humano en eso. A la gente le gusta sentir que no está sola, que una presencia mayor acompaña cada paso. Esta sensación puede aliviar un dolor profundo, pero al analizarla fríamente, emerge una segunda capa. Esta sensación, por muy reconfortante que sea, también puede convertirse en una especie de anestesia, impidiendo que la persona se dé cuenta de que, sin acción real, nada cambia. La comodidad se convierte en inmovilidad y la inmovilidad en dependencia. Al mismo tiempo, vemos a millones de personas agradeciendo no a los médicos, científicos, trabajadores o familiares que realmente actuaron, sino a la práctica que, en la mayoría de los casos, simplemente acompañó el proceso. Esto crea una inversión del reconocimiento, donde el esfuerzo humano se ve constantemente eclipsado por gestos simbólicos. Y cuanto menos valoramos lo que realmente cambia el mundo, más difícil se vuelve construir una sociedad capaz de afrontar los problemas de frente. Es doloroso admitirlo, pero muchos se sienten más cómodos esperando un milagro que tomando decisiones difíciles. Es más fácil pedir que actuar, es más cómodo creer que algo superior intervendrá que afrontar las responsabilidades que conlleva la autonomía. Y esta preferencia por la pasividad es precisamente lo que mantiene a muchas personas atrapadas en ciclos que podrían haberse roto hace mucho tiempo. Pero llega un momento en que este patrón empieza a desmoronarse. Un momento en que la persona se da cuenta de que la espera no la ha llevado a donde imaginaba. Y cuando finalmente llega esa comprensión, abre la puerta a otra pregunta, una que puede redefinir por completo su forma de ver la vida y que prepara el terreno para una revelación aún mayor. Cuando una persona finalmente mira atrás y se da cuenta de que nada ha cambiado simplemente porque lo pidió, surge un conflicto interno. No es solo frustración, sino la sensación de que algo fundamental ha sido malinterpretado a lo largo de su vida. Es como despertar de un sueño confortable y enfrentarse a la cruda realidad. Este shock, por incómodo que sea, es el primer paso para recuperar algo que siempre ha estado ahí, pero oculto, la capacidad misma de transformar lo que nos rodea. Es en este punto que muchas personas empiezan a comprender que, incluso después de tantas súplicas, los resultados siempre provenían de acciones humanas, propias o de alguien cercano. La cura provino del tratamiento, la oportunidad del esfuerzo, la ayuda de otra persona. Y cuanto más se repite esta constatación, más claro se hace que la intervención siempre tuvo un rostro, una voz, una acción concreta. Nada cayó del cielo sin la intervención humana. Esta comprensión lo cambia todo. Rompe la idea de que somos piezas pasivas en un tablero de ajedrez controlado por fuerzas invisibles. Al contrario, demuestra que somos agentes activos, capaces de crear, decidir y cambiar el curso de las cosas. Incluso cuando el escenario es caótico, incluso cuando parece no haber salida, siempre hay algo que depende exclusivamente de nosotros. Y esta comprensión restaura un poder que muchos habían olvidado que poseían. Pero al mismo tiempo surge un recordatorio inquietante. Si somos nosotros quienes logramos los cambios reales, ¿por qué tantos siguen insistiendo en esperar? ¿Por qué se invierte tanta energía emocional en gestos simbólicos mientras se dejan de lado las acciones concretas? Quizás porque actuar implica riesgo, responsabilidad y, sobre todo, la necesidad de aceptar que la vida está en nuestras manos, y eso
para algunos resulta aterrador. Y es precisamente aquí donde algo inesperado empieza a tomar forma, un punto de inflexión que revela no solo el problema, sino también la clave para resolverlo, una constatación que podría redefinir por completo todo lo discutido hasta ahora y que, en cierto modo, expone una verdad que siempre ha estado presente, pero que apenas ahora comenzamos a ver realmente. Cuando una persona finalmente se da cuenta de que su vida cambia a través de sus propias acciones, surge una fuerza que no depende de la aprobación divina ni de señales externas, sino de su propia capacidad para construir, decidir y afrontar lo desconocido. Es como recuperar un territorio interior que siempre ha existido, pero que estaba oculto tras siglos de tradición y expectativas. El mundo empieza a parecer menos opresivo cuando te das cuenta de que puedes participar en el cambio, y no solo esperar a que suceda. Este descubrimiento no disminuye la profundidad de la espiritualidad de nadie. Al contrario, la expande. Permite que la presencia de lo sagrado se vea no como una entidad que resuelve problemas, sino como un símbolo de inspiración que acompaña y fortalece, mientras que la verdadera responsabilidad recae en quienes viven el camino. Es una forma de espiritualidad que no paraliza, sino que impulsa, que no condiciona, sino que libera, y esto, en sí mismo, cambia por completo nuestra forma de transitar la vida. Al comprender esto, muchas personas comienzan a notar que los mayores avances de la humanidad siempre han provenido de acciones, no de peticiones. La cura de enfermedades, la creación de tecnologías, el avance de la justicia, la protección de las comunidades, todo surgió de la mano, la mente y las decisiones humanas. Cuando comprendemos esto, comenzamos a ver la oración no como un motor de transformación, sino como un eco emocional, algo que acompaña a la acción, pero no la reemplaza. Y esta percepción abre espacio para una reflexión más profunda. Hemos confundido durante mucho tiempo inspiración con intervención. Hemos atribuido a lo invisible el mérito que debería haberse reconocido en lo visible, en los cuidadores, en los profesionales, en los amigos, en las propias personas que lucharon. Quizás esta confusión se debe a que esperar es más fácil que actuar, y a que creer en algo externo parece menos aterrador que tomar las riendas de la propia vida. Pero justo cuando surge esta claridad, surge una nueva pregunta, una que muchas personas evitan porque puede cambiar por completo su relación con sus creencias, su identidad y todo lo aprendido desde la infancia. Y sin embargo, es esta pregunta la que abre la puerta a lo que realmente importa de ahora en adelante. Cuando la dependencia de las peticiones se disuelve, surge una pregunta inesperada. Si siempre hemos sido nosotros quienes impulsamos los verdaderos cambios, ¿por qué creímos durante tanto tiempo que estos provenían de fuera? ¿Quién se benefició de esta interpretación? Esta reflexión no es un ataque a la fe, sino una mirada madura a cómo las creencias se han forjado a lo largo de los siglos, a menudo por intereses que tenían poco que ver con la espiritualidad y mucho que ver con el control, la obediencia y el mantenimiento del poder. Los intermediarios siempre han sabido que quienes creen depender de algo que no controlan son más fáciles de manipular. No cuestionan, no exigen, no se rebelan. Y por eso tantos sistemas insisten en reforzar la idea de que pedir es el camino más importante. Cuanto más cree alguien que necesita la autorización divina para actuar, menos se da cuenta de que ya posee todo lo necesario para transformar su entorno. Y esta dependencia, vista desde la distancia, revela una estructura elegante y silenciosa. Pero llega un momento en que una persona despierta. Un momento en que se da cuenta de que su fuerza no depende del permiso, ni de la intercesión, ni de gestos ensayados. Descubre que el mundo cambia cuando toma una postura, cuando decide, cuando actúa.
A partir de entonces, la práctica que antes era su pilar se convierte en un detalle del camino, algo que puede seguir existiendo, pero sin ocupar el lugar que antes le quitaba autonomía y confianza. Y cuando esta conciencia se arraiga, la vida cobra un nuevo impulso. La persona comprende que puede tomar el control, buscar conocimiento, construir lo que desea y transformar lo que antes parecía imposible. Entiende que las verdaderas soluciones nunca surgieron de palabras susurradas, sino de manos trabajadoras, mentes imaginativas y personas que se niegan a permanecer pasivas. Y a partir de ese momento, ya no se ve como alguien que espera, sino como alguien que crea. Si esta reflexión te ha llamado la atención, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Esto ayuda a difundir este mensaje a más personas que también necesitan despertar al poder que tienen en sus manos. Cuando una persona asume la responsabilidad de su vida, ocurre algo extraordinario. Deja de ver el mundo como una serie de pruebas enviadas por una fuerza invisible y comienza a comprender que son eventos naturales, resultado de decisiones, circunstancias y realidades que exigen acción, no sumisión. Este cambio de perspectiva no elimina la espiritualidad, solo elimina la carga de justificar cada dolor y cada fracaso. La vida deja de ser un juicio constante y se convierte en un camino que se puede construir conscientemente. Esta nueva perspectiva también revela algo esencial: la fragilidad que existe cuando cedemos todo el control a algo que no responde directamente. Al comprender que pedir no cambia lo que tiene delante, la persona comprende que esperar puede costar oportunidades, tiempo e incluso vidas. Y es precisamente el abandono de esta espera lo que abre espacio para una mayor sensación de autonomía. Entiende que es capaz de afrontar las tormentas, no porque alguien la proteja, sino porque ha aprendido a sortearlas. Con el tiempo, esta autonomía se convierte en un poderoso motor. La persona comienza a ver resultados concretos en decisiones que antes temía tomar sola. Elige caminos, asume riesgos, debate ideas, afronta errores, aprende y evoluciona. El miedo a actuar disminuye porque ahora sabe que cada paso es fruto de su propia fuerza, y no un intento de complacer un destino predefinido. Es una liberación silenciosa, pero profundamente transformadora. Al mismo tiempo, esta nueva postura contrasta con lo que muchas instituciones esperan de las personas: obediencia, aceptación y silencio. Y ahí es donde muchas narrativas tradicionales empiezan a perder su poder, porque cuando alguien comprende que puede transformar su propia realidad, se vuelve menos manipulable, menos dependiente y, sobre todo, menos dispuesto a aceptar explicaciones simplistas para cuestiones complejas. Una mente despierta es algo que las viejas estructuras siempre han temido, pero de esta liberación surge una comprensión aún más profunda, algo que conecta todo lo dicho hasta ahora y revela la verdadera razón por la que tantas creencias se han moldeado tal como las conocemos hoy. Y esta revelación se hace inevitable cuando finalmente comprendemos el impacto de la autonomía en nuestra forma de vivir y relacionarnos con el mundo. Cuando observamos cómo sociedades enteras se han guiado durante siglos mediante creencias estructuradas, empezamos a ver un patrón. Cuanto más delegan las personas su poder en algo externo, más fácilmente se dejan guiar. Y esta guía no es evidente, ni violenta ni explícita. Es sutil, silenciosa, envuelta en rituales y palabras que parecen sagradas, pero que en muchas ocasiones sirvieron para mantener a poblaciones enteras alejadas de su propio poder. Esta percepción, al ser finalmente comprendida, lo cambia todo. Lo que surge es que pedir no era solo un acto de fe, sino un mecanismo cultural que mantenía el orden. Cuando todos creen que la solución viene de arriba, pocos se dan cuenta de que el cambio nace de abajo, de la acción humana. En lugar de cuestionar las injusticias, las personas aprendieron a soportarlas. En lugar de exigir mejoras, se les instruyó a esperar. En lugar de actuar, se les instruyó a confiar.
Este patrón creó generaciones que confundieron la paciencia con la virtud, incluso cuando esa paciencia solo servía para mantener el statu quo. Pero cuando alguien despierta de este ciclo, comienza a abrirse una fisura. Se da cuenta de que lo que se presentaba como verdad absoluta era, en realidad, una estructura conveniente para quienes necesitaban poblaciones dóciles y predecibles. Y es precisamente esta comprensión la que desmantela la idea de que pedir es un deber espiritual. Lo que se revela es que la acción siempre ha sido el verdadero motor de la historia, solo que nunca se ha fomentado tanto como la obediencia. Esta conciencia, sin embargo, no está exenta de incomodidad. Requiere que la persona reevalúe todo lo aprendido, repetido y creído. Es un proceso interno que puede generar resistencia, confusión e incluso culpa. Pero, al mismo tiempo, es precisamente esta incomodidad la que indica que algo importante está cambiando, porque el crecimiento rara vez es pacífico, pero siempre es transformador. Y ahora surge una pregunta inevitable, una pregunta que conecta cada punto de este viaje y abre un camino completamente nuevo para aquellos que han tenido el coraje de llegar hasta aquí. Si nos han enseñado a preguntar durante toda nuestra vida, ¿qué pasaría si finalmente aprendiéramos a actuar plenamente? La respuesta a esta pregunta podría redefinirlo todo, y eso es lo que comenzaremos a explorar en los próximos segmentos. Cuando una persona abandona la idea de que todo depende de la intervención externa, comienza a ver su propio camino con mayor claridad. Se da cuenta de que cada puerta que se ha abierto en su vida fue fruto de la iniciativa, la valentía o la decisión, y que cada logro surgió del esfuerzo, no de una petición susurrada. Esta comprensión no disminuye su espiritualidad. Al contrario, la hace más consciente, más fuerte y más libre, porque finalmente logra separar la inspiración de la dependencia. Y esta separación es profunda. Durante mucho tiempo nos enseñaron a confundir la esperanza con la espera, la fe con la pasividad, la devoción con la sumisión. Pero cuando comprendemos que la acción es el verdadero motor de la vida, nuestra relación con todo aquello en lo que creemos se transforma. Lo divino deja de ser un gestor de milagros y se convierte en una fuente de significado, mientras que el trabajo humano sigue siendo lo que realmente genera resultados. A partir de ese momento, la persona deja de culpar a fuerzas invisibles y comienza a responsabilizarse de sus propias decisiones. Esto crea un tipo diferente de madurez espiritual, una que no necesita aprobación, no teme el castigo ni espera recompensas. Esta madurez busca comprensión, no permiso, fortaleza, no consuelo vano, transformación, no promesas, y cuando se arraiga, la vida deja de interpretarse como una prueba y comienza a verse como un campo de posibilidades. El miedo a equivocarse disminuye, porque ahora equivocarse es parte del proceso, no la desaprobación divina. Con el tiempo, una persona comienza a comprender que muchas de las limitaciones que creía tener eran, en realidad, barreras construidas por viejas narrativas. Y al desmantelarlas, descubre que siempre tuvo más poder del que imaginaba. Las circunstancias siguen siendo difíciles a menudo, porque la vida es compleja, pero ahora las enfrenta con herramientas reales, no con la expectativa de una intervención milagrosa. Este cambio interno se convierte en su verdadero punto de inflexión. Y es precisamente cuando esta nueva conciencia está firmemente establecida que surge la pregunta más importante de todas. Una pregunta que no busca complacer, sino revelar. ¿Qué haces con el poder que finalmente reconoces dentro de ti? Esta es la pregunta que determinará no solo una nueva forma de vivir, sino una nueva manera de ver el propio lugar en el mundo. Cuando esta pregunta resuena en alguien, da pie a una reflexión inevitable. Si siempre hemos tenido el poder de actuar, de transformar, de intervenir, ¿por qué hemos dejado que este poder permanezca latente durante tanto tiempo? No es fácil afrontar esta respuesta. A menudo es más sencillo creer que alguien más decidirá por nosotros.
Pero cuando una persona finalmente admite que su vida se mueve en la dirección de sus propias decisiones, comienza a comprender que no hay fuerza más transformadora que tomar el control de uno mismo. Y tomar este control no significa negar la espiritualidad, sino comprenderla con mayor madurez. Es posible encontrar significado en lo sagrado sin abandonar la responsabilidad personal. Es posible sentirse conectado a algo más grande sin perder los pies en la tierra. Esta integración es liberadora porque restaura el equilibrio que tantas tradiciones han arrebatado, el equilibrio entre sentir y actuar, entre creer y construir. En este proceso, la persona se da cuenta de que no necesita abandonar todo lo aprendido, sino reinterpretarlo. En lugar de rogar, da las gracias. En lugar de pedir, actúa. En lugar de esperar, se mueve. Y al hacerlo, se da cuenta de que el mundo responde de una manera mucho más concreta que a las súplicas silenciosas. Porque el universo reacciona a la acción. Siempre lo ha hecho. Lo que cambia es que ahora, por fin, puede verlo. Pero hay algo aún más poderoso. Comprender que si las personas empiezan a actuar juntas, los resultados se amplifican. La transformación individual se vuelve colectiva. El cambio interno se extiende al entorno. Lo que antes parecía imposible empieza a tomar forma concreta. Y en ese momento, la persona se da cuenta de que este viaje no se trataba solo de abandonar un hábito, sino de recuperar su propia voz, su propia fuerza y su propia capacidad de impactar el mundo. Y aquí está la pieza final de esta reflexión, un pensamiento sencillo, pero que lleva todo un mundo dentro. ¿Qué pasaría si todo lo que te dicen que debes pedir lo pudieras construir? La respuesta a esta pregunta no se puede expresar con palabras, solo se encuentra en la acción, en el movimiento y en la valentía de asumir la propia historia. La historia termina aquí, pero algo mucho mayor comienza para quienes eligen recorrer este camino con esta conciencia despierta.